Hola, sean bienvenidos al video de hoy. Hoy les voy a hablar sobre las cónicas. Somos el grupo 22 de Cálculo y Geometría Analítica, dirigido por la profesora María Teresa Peñuñuri Santoyo. Bueno, comencemos. Este es el índice. Vamos a abordar una introducción para dar contexto de qué son las cónicas y después nos vamos a desarrollar cada una de ellas. Iniciamos. Introducción. ¿Qué son? Las secciones cónicas son figuras geométricas que resultan de la intersección de un plano con un cono de dos hojas. Dependiendo del ángulo entre el plano y el eje del cono, se pueden obtener distintos tipos de cónicas, ya sea una circunferencia, una elipse, una parábola o una hipérbola. Bueno, sabiendo esto, podemos entrar ya con la primera cónica, que es la circunferencia. Una circunferencia se obtiene cuando un plano corta a un cono de manera perpendicular al eje del cono, como podemos observar en la imagen de la derecha. Se define como el conjunto de puntos que están a una distancia fija, llamado radio de un punto fijo, llamado centro, como lo ilustra bien la imagen de abajo a la derecha. Para hablar de los elementos, les voy a pedir que pongan mucha atención en la imagen de abajo, ya que ilustra muy bien cada uno de sus elementos y podemos entenderlo más fácilmente. Iniciemos por el centro, que es nuestro punto central, el punto medio, punto negro que está en la imagen, y está a la misma distancia del resto de puntos de la circunferencia. Después está el radio, que es la línea roja, y es un segmento que une el centro con un punto cualquiera de la circunferencia. Este puede ir arriba, abajo, izquierda, derecha, como sea, siempre va a medir lo mismo. El diámetro es un segmento que une dos puntos de la circunferencia pasando por el centro. Si se dan cuenta, es el valor de dos radios. Después una cuerda une dos puntos de la circunferencia sin pasar por el centro. Y el arco es una porción de circunferencia limitada por una cuerda, como en la imagen de abajo. Si se dan cuenta, la línea verde es la cuerda que delimita la distancia del arco. Una circunferencia es la mitad de la circunferencia y el círculo es la superficie limitada por la circunferencia. En este caso sería el interior, toda el área. Después tenemos las ecuaciones canónicas. La del lado izquierdo nos representa una circunferencia ubicada o sea, que tiene centro en el origen. X cuadrada más y cuadrada es igual a r cuadrada, como podemos ver en el ejemplo que tenemos abajo, que es x cuadrada más y cuadrada igual a 4. En este caso, nuestro radio va a ser 2, porque r cuadrada, en este caso es 4, si le sacamos raíz es 2, y ese va a ser nuestro radio. Ahora, en el lado derecho de la diapositiva tenemos la ecuación canónica de la circunferencia con centro en un punto cualquiera, conocido como h, k. Esta es el binomio de x menos h al cuadrado más el binomio de y menos k al cuadrado, y esto es r cuadrada. Al igual que del otro, podemos sacar datos de esta ecuación. Podemos sacar las coordenadas de nuestro centro, que es h, k, y nuestro radio, que es igual a r. Parábola. Se define como una curva abierta y continua cuyos puntos están a la misma distancia de un punto fijo llamado foco y de una línea recta fija llamada directriz. La parábola también puede definirse como una sección cónica que resulta de la intersección de un cono circular recto con un plano paralelo a una de sus generatrices, como está ejemplificado en las imágenes que vemos en pantalla. La parábola cuenta con diversos elementos. Entre ellos tenemos al foco, que es el punto fijo del plano, la directriz, que es la línea fija, el vértice, que es el punto de la parábola que se encuentra más cercano tanto al foco como a la directriz, la distancia focal, que es la distancia entre el vértice y el foco, el eje de simetría, que es la línea que pasa por el foco y el vértice y es perpendicular a la directriz, el lado recto, que es el segmento que une dos puntos de la parábola, pasa por el foco y es perpendicular al eje focal. Estos están mejor ejemplificados en las imágenes que vemos en pantalla. Ecuaciones canónicas de la parábola. Para las parábolas con vértice en el origen, o sea 0,0, tenemos que el eje de simetría horizontal le corresponde la ecuación canónica de y al cuadrado es igual a 4p por x, siguiendo las siguientes restricciones. Si p es mayor a 0, la parábola abre hacia la derecha. Si p es menor a 0, la parábola abre hacia la izquierda. En el eje de la simetría vertical, que le corresponde la ecuación canónica de x al cuadrado es igual a 4p por y, sigue las siguientes restricciones en cuanto a la orientación. Si p es mayor a 0, la parábola abre hacia arriba, es decir, es convexa. Si p es menor a 0, la parábola abre hacia abajo, es decir, es cóncava. Para esto, tenemos también las parábolas con vértice fuera del origen, siendo con coordenadas h, k. En el eje de simetría horizontal, tenemos que la ecuación canónica que les corresponde sería y menos k al cuadrado es igual a 4p por x menos h, siguiendo las anteriores restricciones en cuanto a la orientación de hacia dónde abre la parábola. Las podemos ver en pantalla. En el caso del eje de simetría vertical, que sería, le correspondería la ecuación canónica de x menos h al cuadrado es igual a 4p por y menos k, siguiendo las mismas restricciones que habíamos comentado anteriormente. Bueno, yo les voy a hablar sobre la elipse. Una elipse es una curva plana y cerrada que se define como el lugar geométrico de todos los puntos de un plano, tales que la suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Tenemos los elementos de la elipse, que son los focos, conocidos como dos puntos fijos del plano, denotados como F1 y F2. La característica fundamental de una elipse es que la suma de las distancias desde cualquier punto de la elipse a esos dos focos es constante, y la recta que pasa por los focos se llama eje focal. Tenemos el centro, que es el punto medio del segmento que une ambos focos. Tenemos el eje mayor, que es el segmento de mayor longitud que pasa por ambos focos y se extiende hasta los extremos de la elipse. La longitud del eje mayor se denota como 2a, donde a es la distancia desde el centro hasta uno de los vértices y se conoce como semieje mayor. Tenemos el eje menor, es el segmento perpendicular al eje mayor que pasa por el centro de la elipse y se extiende hasta los extremos de la elipse en dirección perpendicular al eje mayor. La longitud del eje menor se denota como 2b, donde b es la distancia desde el centro hasta uno de los extremos del eje menor. La mitad de este eje se llama también semieje pero menor. Vértices son los cuatro puntos de intersección de la elipse con sus ejes, denotados como b1, b2, b3 y b4. Los que están sobre el eje mayor se llaman vértices principales y los que están sobre el eje menor se llaman secundarios o covértices. Tenemos la distancia focal, que es la distancia entre los focos, denotada como 2c, donde c es la distancia desde el centro hasta cada uno de los focos, conocida como distancia focal. La semidistancia focal, junto con los semiejes, se relacionan por c cuadrada igual a cuadrada menos b cuadrada. Tenemos la excentricidad, que es el cociente entre la distancia del foco al centro y la distancia del centro a un vértice principal. La excentricidad es igual a c sobre a, y este número mide el grado ya sea de redondez o de aplastamiento, por así llamarlo, de la elipse. Y tenemos también el lado recto. La ecuación general de la elipse. La ecuación general de la elipse es ax cuadrada más y cuadrada más dx más y más f igual a 0, donde a y c tienen el mismo signo y los ejes de la elipse son paralelos a los ejes cartesianos. Si la elipse está rotada, se introduce un término mixto y quedaría como ax cuadrada más bxy más y cuadrada más dx más y más f igual a 0, donde se debe cumplir que b cuadrada menos 4ac es menor a 0. En caso de que se cumplan, pues estaría dentro de un punto cartesiano, pero si no, se llamaría que está en un punto imaginario o se le conocería como elipse imaginaria.
La ecuación canónica, en el caso de que se encontrara con el centro en el origen, en 0,0, para una elipse horizontal se tendría la expresión de x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. En caso de una elipse vertical sería x cuadrada sobre b cuadrada más y cuadrada sobre a cuadrada igual a 1. En el caso de que el centro esté en un punto h, K, es decir, un punto cualquiera dentro del plano cartesiano, para la elipse horizontal tenemos la expresión x menos h al cuadrado sobre a cuadrada más y menos k cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. Y para una elipse vertical sería x menos h cuadrada, x menos h al cuadrado sobre b cuadrada más y menos k al cuadrado sobre a cuadrada igual a 1. Aquí tenemos una pequeña tabla donde nos relaciona todas las ecuaciones que ya vimos. En el caso de la primera ecuación, se determinaría sobre, más que nada para elipses que tengan el eje mayor sobre el eje x y que tengan el centro en 0,0. En el segundo caso, sería para elipses que tengan el eje mayor sobre el eje y y el centro en 0,0. Para el tercer caso, sería para elipses que tuvieran el eje mayor paralelo al eje x, pero no necesariamente sobre, sino paralelo. Y en el último caso sería para que tuvieran el eje mayor paralelo al eje y. Y aquí tenemos todas las expresiones para sacar el centro, los focos y los vértices, en base al semieje mayor y semieje menor. Las características de la elipse, tenemos la relación fundamental, donde las longitudes de los semiejes mayor y menor y las distancias focales se relacionan, ya lo hemos explicado. Tenemos la propiedad reflectiva que habla sobre los rayos de luz. Tenemos el área, que nos dice que el área cerrada de una elipse puede calcularse con la fórmula de A, de área, igual a pi por AB. Tenemos la simetría y el caso especial, donde una circunferencia puede considerarse como una elipse, donde los semiejes son iguales. Y tenemos algunos ejemplos. En este caso, tenemos el centro en el origen, por lo que usamos esta expresión de aquí, y veríamos que A es igual a 4, ya que 16 es A cuadrada, y B igual a 3, ya que 9 es B cuadrada. Asimismo, con esta expresión, nada más que tendremos la elipse vertical. Para seguir hablando del tema de las cónicas, tenemos que meter a la hipérbola. La hipérbola se obtiene cuando un plano corta las dos hojas de un cono y se define como el conjunto de puntos para los cuales la diferencia de distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante en valor absoluto. Se asemeja mucho a dos parábolas opuestas, como lo muestra en esta cosita de aquí. Los elementos de la hipérbola, que se asemeja a las dos parábolas, son el foco, que son los dos puntos fijos dentro de la curva, el centro, que es el punto medio entre los focos, los ejes, que es el transversal que pasa por los focos, y el eje conjugado perpendicular al transversal, los vértices, que son los puntos donde la hipérbola corta el eje transversal, y las asíntotas, que son las líneas de la hipérbola que se aproxima pero nunca toca. Para identificar una hipérbola, basta con identificar si en la ecuación la diferencia de los términos cuadrados, que es esto de aquí, es igual a 1. Entonces se determina que es una hipérbola. En ambos ejemplos se determina que esto es cierto. Se puede ver que cuando tiene centro en el origen 0 y su eje focal coincide con el eje x, es horizontal. Y cuando se ve que cuando tiene centro en el origen 0 y su eje focal coincide con el eje y, es vertical. Estas son unas de las dos demostraciones fáciles de la hipérbola. Cuando su centro de la hipérbola no está en el origen, significa que se va a desplazar h unidades horizontalmente y luego k unidades verticalmente. Entonces, el resultado es que la hipérbola va a tener un centro hk como cualquier otro tipo de cónica. Y vamos a revisar lo que es la hipérbola horizontal con centro en hk, que va a abrir obviamente horizontalmente. Por eso es que el eje transversal, que en la imagen es el eje de color rojo, va a ser paralelo a x. Ahora bien, la ecuación se va a estar representada de la siguiente manera, que es x, que será x menos h al cuadrado, eso dividido entre a al cuadrado menos y menos k al cuadrado entre b al cuadrado es igual a 1. Ahora bien, los vértices van a estar en el punto H más o menos A, K, lo que significa que esto es debido a que el eje transversal es horizontal. Entonces, desde el centro nos movemos una distancia hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿no? Para definir las dos ramas de la hipérbola. Ahora bien, vamos con los focos. Los focos van a tener un punto específico en ambas ramas que va a ser H más o menos C, K. Las asíntotas, que son uno de los temas más complejos, guían de cierta manera a la curva que cada rama va a tener. Y en caso de que una hipérbola con asíntotas horizontales va a tener la fórmula que se describe allí, que es y menos k es igual a más o menos b entre a por x menos h. Es decir, son rectas que pasan por el centro, evidentemente, pero bueno, tienen bueno, como se ve, tienen la pendiente del cociente de b entre a, ¿no? Entonces, la hipérbola, como tal, como bien sabemos, las ramas de la hipérbola nunca van a tocar esas asíntotas, nunca, evidentemente se van a acercar, pero nunca van a tocar el otro caso donde la hipérbola es vertical. Aquí la ecuación cambia abruptamente, bueno, gráficamente solamente lo que cambia es que la k está en el lugar de la h y la h está en el lugar de la k. Es similar a decir que si todo se voltea, pero lo que sigue constante, lo que sigue igual es que los centros siguen siendo hk, eso no hay ningún cambio. Ahora sí, los vértices tienen los puntos en coordenadas diferentes respecto a que ahora se mueven hacia arriba o hacia abajo. Ya no se pueden mover ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Los focos ocurre lo mismo, también solamente se van a poder mover de arriba hacia abajo y están justamente alineados a la vertical o al eje transversal y que digamos que también van a tener su punto H, K más o menos C. Ahora bien, las asíntotas cambian su pendiente. Ahora la pendiente no es el cociente de B entre A. Ahora el cociente, o la pendiente, mejor dicho, de las asíntotas será A entre B. Por eso es que, mediante esa relación, es que cambia la orientación de las ramas, ¿no? Ahora cambian de arriba hacia abajo, mientras que en la horizontal eran de derecha a izquierda. Ahora, antes de pasar al siguiente tema, también hay que checar que ahora lo que nos delimitará los vértices ya no es un cuadrado, como anteriormente lo vimos, ahora es un rectángulo. La ecuación general es como la que se aprecia, que sería ax cuadrada más cy cuadrada más dx más ey más f es igual a cero. El coeficiente a y el coeficiente c tienen este signo contrario. Y esto justamente ocurre porque la hipérbola surge de la resta de los cuadrados en su forma reducida, que fue como lo vimos anteriormente, como es que en su forma ordinaria hay cuadrados y hay una resta, mientras que en la elipse hay una suma. El papel de lo que es f aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque el término f funciona como un ajuste vertical.
Entonces, si f es igual a 0, eso significa que la curva pasa por el origen y es 0,0. Los coeficientes d y e van a determinar si el centro de nuestra hipérbola va a estar en el eje de las y o x. Porque si es diferente a 0, entonces va a ser en una coordenada, no sé, 3,2. No va a estar en 3,0 ni en 0,3. Antes de pasar a la gráfica, se puede observar que la ecuación dada, que es la general, en la ecuación general no aparece el término de primer grado en y, lo que significa que el centro se localiza estrictamente en el eje x, porque pues, evidentemente en la fórmula general no tenemos un término que nos diga que en cualquier punto de las ordenadas, se va a encontrar el otro punto del centro. Entonces, justamente por este tipo de relaciones podemos ver que la gráfica va a quedar de esta manera, pero el centro va a quedar justo y en el punto 3,0. Bueno, y por último tenemos la bibliografía de las fuentes recomendadas. Estas son todas las fuentes que usamos para recopilar toda esta información. En su mayoría son fuentes electrónicas, pero también hay un libro y una tesis. Entonces, si tienen alguna duda, si quieren saber más del tema, pues pueden consultar todas estas de aquí. Y pues sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta luego.